Mientras las iglesias parroquiales se van vaciando, en todas partes crecen las congregaciones conservadoras o tradicionalistas. Mientras los seminarios diocesanos cierran, aquellos tradicionalistas en cambio rebosan de vocaciones. Sin embargo, en el Vaticano parecen decididos a perseguir estas realidades prometedoras y en cambio promueven iniciativas cada vez más destructivas. Queridos amigos, si están chocados por tantas cosas que suceden en nuestra iglesia, si tal vez a veces su fe flaquea al ver todo este caos, entonces este canal está hecho para ustedes. Queremos no solo informarles de lo que está sucediendo en la iglesia, directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarles a no perder la fe, sino más bien a fortalecerla. Queremos que a pesar de todo, su amor por la Santa Iglesia Católica aumente cada vez más, cada vez más, cada vez más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a meterle un like a este vídeo y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Hoy asistimos a un fenomenal resurgimiento de las vocaciones sacerdotales, nacidas en el seno de familias religiosas de orientación conservadora o tradicionalista. Por otro lado, los ordinariatos elegidos por el Papa Benedicto XVI para aquellos anglicanos ingleses, australianos, americanos, canadienses, etcétera, que hartos de la deriva sinodal hipermodernista de sus confesiones cismáticas, decidieron unirse a la Iglesia Católica para restaurar la moral, la liturgia y las oraciones antiguas. Pues bien, hoy sus iglesias rebosan de familias numerosas que llenan sus ceremonias. Las peregrinaciones tradicionales, de sabor tradicional, como aquella al santuario de Chartres en Francia o a Covadonga en España, atraen cada vez más personas, especialmente a jóvenes. Mientras todo esto y mucho más sucede en el mundo, una especie de inimica vis, una fuerza enemiga, se infiltra en el Vaticano. Una fuerza enemiga de todas estas realidades prometedoras. Realidades que, bien orientadas, podrían ser el punto de partida para una futura superación de la terrible crisis que afecta a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para estas realidades, el Vaticano tiene solo palizas, palizas y palizas. Por otro lado, el Vaticano adhiere a conferencias LGBT, estimula a monjas que trabajan con personas trans, concede audiencias privadas a sacerdotes que favorecen la homosexualidad, lanza iniciativas de acogida indiscriminada para inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Ante tal panorama, es claro que llegan tiempos difíciles, pero al mismo tiempo heroicos para aquellos fieles que aún quieren vivir su fe y orar con un auténtico espíritu de amor sobrenatural hacia Dios y hacia los demás. Esto es lo que dice el periodista Nikos Puntoni en la nueva bússola quotidiana, que sigue paso a paso todas las actividades del Vaticano. Él nos cuenta lo que está sucediendo con la fraternidad sacerdotal de San Martín en Francia. La Santa Sede la puso bajo acompañamiento forzoso. Este es el neologismo que el Vaticano encontró. Acompañamiento forzoso. Quiere decir, nombraron un comisario, dos comisarios en realidad, porque dicen en el Vaticano hay algo que no va bien con esta fraternidad.
demasiadas vocaciones y demasiado conservadora, en marcado contraste con el desierto general que se encuentra en los seminarios franceses. No puede ser, dicen en el Vaticano. Existe el riesgo que este fenómeno desagradable se extienda a toda Francia. No puede ser. Ya había sucedido en el 2016 en Bélgica con la Fraternidad Sacerdotal de los Santos Apóstoles, una fraternidad fundada por el entonces arzobispo de Bruselas, Monsieur Léonard, de orientación conservadora. La cerraron, el sucesor de Monsieur Léonard, la cerró porque atraía demasiados seminaristas, especialmente de Francia. Incluso esta comunidad daba sacerdotes a todo el país, pues bien la cerraron, demasiados seminaristas y demasiado conservadores. Lo mismo sucede aquí en Italia. Un monseñor de la curia romana, que fue testigo presencial, ocular del hecho, me dijo que en una reciente peregrinación de seminaristas en el Vaticano, el Papa Francisco quedó muy molesto con un seminario en concreto. La razón, había demasiados seminaristas. Casualmente era un seminario conservador. Incluso en Estados Unidos los seminarios más dinámicos son aquellos que se inclinan hacia la tradición. El analista John Horvath nos cuenta que el New York Times, el famoso diario de New York, dedicó recientemente un largo artículo al tema, escrito por Ruth Graham, que describe un fenómeno similar. Dice la Graham: desde los años 1980, los sacerdotes americanos tienden a ser cada vez más conservadores. Y cita a Brad Vermeulen de la Universidad de St. Thomas de Houston, Texas, quien dice, comillas, desde el 2010 tenemos la cohorte de sacerdotes más conservadora que hayamos visto en mucho tiempo. Cierro comillas. La situación en Canadá no es diferente. Un estudio reciente de la Fundación Cardus muestra que los jóvenes hoy son 2 veces más religiosos que sus padres. Dice el sacerdote Andrew Bennett, director de la Faith Communities Program de la Fundación Cardus. Comillas. Estamos siendo testigos de lo que parece ser un despertar dentro de la Iglesia, y esto va en contra de la vieja tesis secularista de que a medida que una sociedad se vuelve más secular, se vuelve menos religiosa. Y el sacerdote, padre Bennett, continúa, comillas. Vemos un número creciente de jóvenes, hombres y mujeres, que no solo no abandonan la iglesia, sino que se vuelven fervientes. Estos jóvenes ya no aceptan la idea altamente subjetiva de verdad que nos ofrece nuestra sociedad. Buscan integridad, autenticidad y algo que tenga un poder de permanencia real. Comento yo, buscan la tradición. Continúa padre Bennett. Estos jóvenes ven que la fe católica encierra una verdad objetiva y universal, una verdad que no es una filosofía que cambia con el viento, sino que está fundada en la persona de Jesucristo. Cierro comillas. Esto debería hacer pensar mucho a las autoridades eclesiásticas. Sin querer enseñar el Padre Nuestro al Papa, como se dice, no puedo no plantear la pregunta. ¿No ha llegado el momento de revisar sus modelos progresistas viejos y fallidos? Pero volvamos a la comunidad francesa de San Martín, según el informe que estaba comentando de Nico Spuntoni. Spuntoni cita una fuente que afirma que esta congregación se desarrolló, comillas, debido a la formación de seminaristas franceses que quieren el sacerdocio, pero no aceptan la confusión de ciertos seminarios modernos. Cierre comillas.
Luego añade que hay más de 100 seminaristas, 100, en el seminario de la comunidad San Martín, que ya cuenta con nada menos que 175 sacerdotes, ordenados en marcado contraste con el desierto vocacional que afecta a la Francia ya excatólica. Sin embargo, continúa Nico Spuntoni, la Santa Sede consideró necesario someter esta realidad a una investigación. De hecho, parece que fue justamente la fecundidad vocacional la que hizo saltar las alarmas en el Vaticano. Cierro comillas. Los pretextos serían las clásicas acusaciones: abuso de autoridad, rigidez de la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, cosas ya conocidas porque siguen esquemas ya muy probados. Por su parte, los dos asistentes apostólicos encargados de comisariar la congregación de San Martín fueron muy claros, comillas: habrá que trabajar también el tema de la pastoral vocacional y de la acogida, especialmente de los más jóvenes, para garantizar un mejor discernimiento y una cierta prudencia en el acceso a la formación. Atención, queridos amigos, se tratará también de apoyar el proceso de renovación de la formación a la luz de las normativas romana y nacional. Cierro comillas. Renovación de la educación, es decir, eliminar su carácter conservador, precisamente lo que atrae a los seminaristas, e introducir reformas progresistas, precisamente lo que ahuyenta a los seminaristas. Pero, ¿entienden algo? Spuntoni concluye, comillas: son palabras que revelan la intolerancia romana hacia las demasiadas vocaciones de esta comunidad de tendencia conservadora, que abastece de sacerdotes a 30 diócesis y que corre el riesgo de infectar a media Francia. Cierro comillas. ¿Intolerancia romana?, me pregunto, o una especie de reeducación con un ligero sabor de revolución cultural maoísta. El hecho concreto es que a los ideólogos del progresismo les resulta cada vez más difícil hacer compatible la convivencia de una generación joven y vigorosa, atraída por la tradición, con la vieja generación postconciliar todavía obstinada en imponer cambios a la doctrina y a la práctica eclesial para adaptarlas al mundo moderno. Por tanto, no es de extrañar que alguien en Roma, animado por este estado de espíritu obstinadamente progresista, empiece a perder la paciencia con estos jóvenes seminaristas, con estos jóvenes sacerdotes, con estos jóvenes padres de familia, con chicos y chicas muy jóvenes que ahora llenan las naves de las iglesias más conservadoras, más tradicionales, y abarrotan las peregrinaciones a los santuarios, que rezan devotamente al Santísimo Sacramento en congresos eucarísticos multitudinarios, como el que hubo 3 semanas atrás en Denver, Colorado, Estados Unidos. En definitiva, que buscan al Dios trascendente, es decir, al Dios verdadero, y no al Dios inmanente del progresismo a la Karl Rahner. No es de extrañar, decía, que alguien en Roma esté tramando verdaderas persecuciones contra estos católicos ortodoxos. Pero al final, ¿quién sería católico en la Iglesia Católica si estos católicos ortodoxos no sobreviven? Pidamos a María Santísima que interceda ante su Divino Hijo para dar el don de la fortaleza, de la paciencia y de la perseverancia a estas filas de jóvenes católicos que tanto prometen en vista de una auténtica renovación de la Iglesia, una santa, católica, apostólica. Queridos amigos, no olviden darle un like a este vídeo y de compartirlo con sus amigos, con sus contactos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal
para que un mayor número de personas puedan recibir informaciones actualizadas sobre lo que está pasando en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma. Y nos vemos la próxima semana siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.